Hola, en esta presentación les estaré mostrando lo que es la primera unidad del curso de estimado físico de enfermería, que es el estimado de salud. Los objetivos de esta presentación es analizar el rol de enfermería en el proceso de estimado de salud e historial del paciente y discutir los aspectos generales del historial y examen físico de salud. El estimado físico de salud es aquello que comúnmente le llamamos historial de salud. En ello, entrevistamos a nuestro paciente y tenemos que utilizar la comunicación y debemos recolectar lo que son datos. Entiéndase el nombre completo del paciente, dónde vive, con quién vive, bien importante aún, las condiciones que padece o que ha padecido, etcétera. Y también se colectan o recolectan los datos subjetivos y objetivos que a través de su carrera en formación de enfermería ustedes han aprendido que los datos subjetivos es aquello que el paciente nos refiere y los datos objetivos son aquellos que yo como enfermera o profesional de la salud puedo estimar y se les conoce como los signos vitales, que son la presión arterial, el pulso, la temperatura, las respiraciones, la saturación y el dolor. Entiéndase que el dolor es compartido por ambos datos, los subjetivos y los objetivos, porque cuando el paciente me refiere que tiene dolor de cabeza, pues ese dolor yo no lo puedo medir no, hasta tanto no le formule la pregunta en la escala del 1 al 10, cómo usted me describiría su dolor y que el paciente entonces me diga, por ejemplo, lo estimo en 5, lo estimo en 7, lo estimo en 8. Es ahí cuando el dato de dolor pasa de subjetivo a objetivo. Dentro de los componentes del historial de la salud, comenzamos identificando datos esenciales y principales, que son la edad, género, ocupación o profesión que ejerce el paciente, el estado marital, si es soltero, soltera, casado, casada, viudo, viuda. Es importante identificar la fuente de la cual yo estoy obteniendo ese historial de salud, que puede ser el paciente mismo como primera persona, un familiar, en caso de que el paciente esté incompetente para dar la información, una carta o referido de su médico principal y lo que comúnmente pasa en el área hospitalaria, que la información se obtiene del récord médico. Dependerá también esta información del estado mental del paciente, la fiabilidad y el estado anímico. Esto a lo que se refiere es que el paciente puede estar incompetente mentalmente y quizás le estamos haciendo o formulando una pregunta y el paciente dentro de su inestabilidad mental responde otras, otras cosas. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a mi paciente en dónde usted se encuentra ahora mismo y él le puede decir, no sé dónde estoy, estoy perdido, siento que la cabeza da vueltas. También la fiabilidad, lo que se refiere es cuando el paciente muchas veces, por ejemplo, es usuario de sustancias no legales o ilegales y miente al momento de uno preguntarle si ha ingerido alguna de estas sustancias y el paciente diga que no, pero nosotros con nuestro ojo clínico, nuestro juicio clínico y la experiencia que ustedes vayan adquiriendo a través del tiempo una vez ejerzan en el área clínica, se va a percatar pues que el paciente está mintiendo porque usted nota que el paciente sí tiene alguna sustancia no legal que ha ingerido. Y el estado anímico, bueno, pues el paciente o comúnmente los pacientes, y ahí nos podemos colocar de ejemplo nosotros mismos, no nos sentimos a veces a gusto de estar en un hospital, no nos sentimos a gusto con el trato de X o Y doctor, X o Y enfermero, enfermera u otro profesional de la salud, incluso no nos sentimos satisfechos con la vida
y no estamos en el estado de ánimo de contestar preguntas, el paciente se puede mostrar molesto, triste, callado, simplemente no quiere responder las preguntas. Y entonces todos esos factores influyen y tienen mucho que ver al momento de nosotros recolectar nuestra data del paciente. Dentro de los componentes del historial de salud es imprescindible entender la queja principal de nuestro paciente. Hay que auscultar por qué el paciente, entiéndase el individuo, está buscando atención médica. ¿Cuál es el síntoma o los síntomas e inquietudes que hacen que el individuo, paciente, busque atención de salud? Puede ser porque le aqueja algún dolor, como lo muestra el ejemplo, en el que el paciente refiera, me duele mucho la cabeza, es un dolor horrible que no soporto ni la luz. Eso se llama fotosensibilidad. Y ocurre mucho cuando el paciente pues padece migraña o en algunos casos si tiene algún tumor en la cabeza. O también el paciente puede referir, he venido por una revisión regular, que es cuando el paciente llega a atención médica primaria, entiéndase a médico generalista o médico de familia o algún médico que se catalogue de atención primaria o de seguimiento y viene simplemente a que le autoricen unas pruebas de sangre, unas placas, para dar ese seguimiento que se supone que cada uno de nosotros anualmente hagamos lo propio de visitar nuestros médicos primarios y que el médico pues nos realice un historial de salud, nos envíe a hacer pruebas y si se requiere placa, MRI, para el médico ir estudiando, evaluando, mejor dicho, el, el estado de salud de cada uno de nosotros. Luego que nuestro paciente nos notifica su queja principal, evaluamos las condiciones presentes. Se debe describir cómo se desarrolló cada síntoma. Debemos instar a nuestro paciente a que nos describa cómo desarrolló su síntoma en caso de que su queja sea por algún dolor o incomodidad. Debemos incluir los pensamientos y sentimientos del paciente sobre sus condiciones. Eso es bien importante. Si el paciente nos dice, yo siento que me voy a morir, si ya no puedo más con la vida, yo quisiera que Dios me llevara porque no soporto este dolor. Y son detalles que los profesionales de enfermería tenemos que tomar en cuenta y saber evaluar el entre líneas. Porque si el paciente nos dice, si a mí nadie me quita este dolor, pues yo me voy a pegar un tiro, me voy a ahorcar, pues no dejarlo al aire como que, este no va a hacer nada, este lo que está es quejándose y llorando ahí. No, tenemos que tomarlo en cuenta porque de antemano nosotros, de simplemente mirar a nuestro paciente o hacerle dos o tres preguntas, no podemos determinar a ciencia cierta que nuestro paciente no padece una depresión severa, que nuestro paciente no ha tenido intentos suicidas en el pasado. Son varios factores. Así que es bien importante que tomemos en cuenta los pensamientos y los sentimientos de nuestro paciente respecto a sus condiciones, a lo que nos está refiriendo de cómo se siente. Debemos incluir también los medicamentos. Importantísimo. Tenemos que preguntar a nuestro paciente qué medicamentos está ingiriendo y qué medicamentos, si estamos en un área de emergencia, qué medicamentos ha ingerido mínimo en las últimas 4, 6 horas, 12 horas. ¿Ok? Tenemos que preguntarle constantemente si es alérgico o alérgica a algo, marisco, a maní, penicilina. Eso es sumamente importante. Nunca se debe administrar un medicamento sin antes preguntarle a nuestro paciente si es alérgico a algo y a qué. Hábitos de tabaquismo y alcohol, sumamente importante también. Si nuestro paciente fuma o toma alcohol y si ha ingerido una cantidad considerable de alcohol en las últimas 4, 8 horas. Existen 7 atributos que
tienen un síntoma que nos refiere un paciente que nos puede ayudar a entender mejor esos síntomas, valga la redundancia. Por ejemplo, la localización e irradiación, donde le duele, el dolor o la molestia le recorre a alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, el paciente le puede decir, yo siento dolor en el pecho, pero me corre hacia el estómago. Siento que cuando respiro me duele el pecho. Así que ahí entonces tenemos que seguir indagando si el dolor es en el área del tórax, si está irradiando al abdomen o viceversa, si está en el área de abdomen e irradia hacia el área del pecho o el tórax. La calidad, ¿con qué compara su dolor? ¿A qué se parece su dolor? Estas son preguntas clave que usted le puede hacer a su paciente. Mira, muchacha, yo siento que tengo un perro que me está mordiendo esa pierna. Siento alfileres, que me hincan muchos alfileres. Siento una brasa de fuego en ese pie o en ese estómago. Siento que el estómago, siento una bola en el estómago, siento que algo me quema. Recordemos, ¿verdad?, que cada paciente es diferente y juntamente con eso, la jerga. Cada paciente va a tener jerga diferente. La magnitud, intensidad o gravedad. Del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Eso es bien importante preguntárselo para entonces nosotros llevar el síntoma del dolor a lo que es un dato objetivo, que es cuando se puede medir. Porque recuerden que al momento de reevaluar a nuestro paciente, tenemos que sopesar si el paciente sigue igual, ha mejorado o ha empeorado, ¿verdad? Si el paciente me refiere, tengo un dolor en 10, muchacha, no lo soporto, siento que me están matando, pues se administra medicamentos según orden médica y luego pues evaluamos a las 2, 3, 4, 5 horas, cambio de turno. Fulano, fulana, ¿cómo se siente ahora? ¿Cómo usted evalúa su dolor? Ah, bueno, como en 4, 4 en 5. Pues quiere decir que aunque tiene dolor, ha disminuido el dolor. Y lógicamente, si ese dolor es leve, moderado o es severo. También esa escala nos deja más o menos saber, ¿verdad? Porque nos podemos topar con un paciente que sí, que nos diga, mira, es leve, es moderado, es severo, crónico, ¿verdad? Utilicen una jerga más común a lo que es el área médica, pero vamos a tener pacientes, en su mayoría, que nos van a decir, no, yo siento que me estoy muriendo, está ahí más o menos regular, como en un 4, ¿verdad? Por eso utilizamos esta escala del dolor para nosotros también ubicarnos en un más o menos con el paciente si es leve, moderado o severo ese dolor. La cronología, cuándo inició, la duración, la continuidad, intermitencia, frecuencia, por ejemplo, preguntas clave, ¿desde cuándo tiene este dolor? ¿Comenzó súbito o gradual? Antes de eso, ¿usted se sentía bien? ¿Cuánto tiempo le dura el dolor? ¿Se presenta de momento? ¿Es constante o va y viene? Estas son características bien comunes del dolor. No, mira, yo estoy acostado de este lado, que puede ser un ejemplo el lado izquierdo, y cuando me viro al otro lado, yo siento como algo pesado en el área de la cara. No, mira, yo cuando estoy sentada no me duele. Ah, pero cuando me acuesto, eh, eh, lo que nosotros le decimos posición supina, pero cuando me acuesto siento que me duele, que me jalan, ¿verdad? El dolor puede variar según la posición, el dolor puede ir y venir. Mira, yo me levanté esta mañana, tenía dolor de cabeza, me tomé unos medicamentos, se me alivió, pero a la 1 de la tarde por ahí, me atacó el dolor otra vez. Pues más o menos eso nos va diciendo que el dolor de cabeza se alivia con ese medicamento que posiblemente fue una Panadol o una Advil que el paciente se haya tomado, pues ¿qué nos dice? Pues mira, el dolor se alivió con ese medicamento, pero entonces tan pronto pasó el efecto del medicamento, le volvió otra vez. Igualmente, él nos puede decir, no, mira, yo me levanté esta mañana, tenía dolor, luego se me alivió un poquito después de desayunar, luego me atacó de nuevo, luego se fue cuando almorcé, o sea, eso es un dolor que es intermitente, que va y viene. Eso es importante indagarlo, ¿verdad? Para poder hacer un mejor estimado de cómo está ese síntoma que el paciente nos está refiriendo. También la ambientación. ¿Usted cree que hay algo que le propicie o le cause ese síntoma?
¿Qué usted estaba haciendo cuando se le presentó ese síntoma? ¿Se relaciona su estado anímico con la aparición del síntoma? Estas preguntas están bien formuladas. Quizás hay que modificarlas un poco con otros tipos de pacientes, pero en resumen, esto lo que se refiere es tratar de indagar si ese dolor o esa queja no la está propiciando otros factores. Por ejemplo, abusos en la casa, problemas, estado de estrés, el eh, situaciones que estén sucediendo en el ambiente, eh, el paciente, otros factores, ¿verdad? Puede ser que el paciente le diga, mira, yo estaba pasando máquina de presión en mi casa y cuando me hizo un movimiento de bajarme a coger algo, ahí me atacó el dolor. Sentí que algo hizo clac, sentí que algo en la espalda se me rajó, sentí un estirón. El paciente le puede referir o describir de varias maneras un síntoma. Y como les mencioné anteriormente, hay que siempre tomar en cuenta todos los factores, porque recuerden que la medicina ve a su paciente como un ser holístico. Hay que tomar en cuenta todo lo que es social, psicológico, emocional y físico. Otro atributo son los factores. Si son desencadenantes, ¿quién usted cree que tiene la culpa de que ocurra esto? Si son atenuantes, ¿hay algo con lo que disminuya esas molestias? Si son exacerbantes, ¿hay algo que empeore o intensifique ese síntoma? Están los factores asociados. ¿Hay alguna otra molestia que se presenta junto a ese síntoma? Por ejemplo, fiebre, sudoración, náusea. Me duele mucho, mucho, mucho el estómago y, y me da náusea y al darme náusea se empeora el dolor, por ejemplo. Este, tengo mucho dolor de cabeza y se empeora cuando me da esa fiebre por la noche y empiezo a sudar, ¿verdad? ¿Qué factores asociados causan que ese síntoma, esa molestia empeore? ¿Verdad? Ya que ya describimos los 7 atributos de un síntoma, una vez ya tomamos en cuenta lo que es la queja principal, hemos indagado infinitamente esa, esa queja, ese síntoma y tenemos toda la data posible de cómo es ese síntoma, pasamos entonces a lo que es un historial pasado. Muchos de nosotros, cuando hemos ido a una atención médica, nos preguntan si hemos tenido condiciones en la niñez, si visitamos regularmente al médico, quién es nuestro médico, si hemos tenido cirugía, en el caso de las damas, cuántos partos ha tenido, si recuerda su menarquia, si recuerda o ha tenido la menopausia, condiciones psiquiátricas si hay alguna. También el caso de los caballeros, si ha ido recientemente a su eh, chequeo anual de próstata. Debemos incluir también lo que son las inmunizaciones, si sus vacunas están al día o tiene todas sus vacunas, la pregunta común. Pruebas de laboratorio, cuándo fue la última vez que se realizó una y si lógicamente algún laboratorio salió alterado, estilos de vida, si hace ejercicio, si consume alcohol constantemente, si consume tabaquismo, cigarrillo y seguridad en el hogar, donde vive, con quién vive, en el caso de las personas que son bien mayores, alguien le cuida, y si podemos ir un poquito más allá, ¿verdad? Que si la persona vive en un piso 3 o 4 y pues sabemos que o vemos en esta persona una condición que no le facilite subir tantas escaleras, ¿verdad? ¿Cómo está esa seguridad en el hogar? Y cuánto esa seguridad o falta de seguridad en el hogar puede afectar la calidad de vida del paciente. El historial familiar. Tomamos en cuenta el estado de salud, edad y causa de muerte de hermanos, padres y abuelos. Esto es bien importante. Cuando nosotros indagamos en nuestro paciente, incluso cuando hacemos los famosos estudios, o ya en el caso de ustedes realizaron los estudios de caso, tomamos en cuenta, y esto puede ser pregunta de examen, el estado de salud de hermanos, padres y abuelos, que son los familiares genéticamente más cercanos a nosotros
como individuo o al individuo como paciente. Tías, tíos, primos lejanos, no, médicamente hablando, no se toman en cuenta. ¿A qué se refiere con esto? ¿A qué me refiero con esto? Si papá, mamá, hermana, hermano, abuela, abuelo, todos en su mayoría o todos padecieron cáncer, eso es una bandera que se levanta para yo como paciente cuidarme con respecto a esa enfermedad del cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer tiene un componente genético. Condiciones presentes en la familia como hipertensión, enfermedades de las arterias, cáncer, lo que les acabo de comentar, enfermedades degenerativas y autoinmunes. Estas enfermedades generalmente y según estudios tienen componentes genéticos. Quiere decir que si lo padece mamá y papá, abuela y abuelo, pues la posibilidad o probabilidad de que mi hermana y yo o mis hermanos y yo la padezcamos es más alta. Y el historial personal y social, describir el nivel de educación, origen familiar, hogar actual, intereses personales y estilos de vida, lo que ya los estilos de vida lo expliqué, los intereses personales, si practica algún hobby, etcétera. Esto más o menos nos ayuda a hacer una evaluación psicológica y mental. El nivel de educación, ¿verdad? Esto pues comúnmente tan pronto tomamos una hoja médica, nos, nos puede preguntar hasta qué grado hemos cursado, si elemental, superior, grado universitario, grado de maestría o doctorado. Y también, aunque usted no lo crea, yo como profesional de la salud, el observar el nivel de educación también me puede ayudar a mí a cómo yo me voy a expresar con mi paciente. Ojo, yo no estoy queriendo decir que si el paciente lo que tiene es un cuarto año, el paciente no necesariamente es un inculto. El paciente puede ser una persona que ha adquirido todo su conocimiento de libros, le encanta leer, le encanta adoptar conocimiento de otros medios y vías, y es una persona muy culta y muy sabia y muy conocedora. No tiene que ver, ¿verdad? Y de igual manera, si tiene un grado doctoral, no necesariamente entienda toda la jerga médica que yo le hable. Así que con esto del nivel de educación a lo que me refiero es que nos puede dar una pista de cómo yo dirigirme verbalmente a mi paciente, pero no necesariamente pueda acertar, ¿ok? Y luego que hacemos toda nuestra entrevista y tomamos todos los datos escritos, pasamos a lo que es la examinación por sistemas. Y es documentar la presencia o ausencia de síntomas comunes relacionados con cada sistema del cuerpo. Comienzo mi examen físico, cefalocaudal, entiéndase, de la cabeza a los pies, y voy de lo general a lo específico. De lo general observo o estimo peso, cambio de peso, debilidad, fatiga o fiebre que haya presentado el paciente. Luego voy al sistema intergumentario, que es la piel, que es lo que a simple vista y de primera instancia observo. Si hay erupciones, bultos, llagas, picazón, sequedad, cambios de color, cambios en cabello y uña, cambios en el tamaño o el color de los lunares. Esto último, voy a presentar una presentación, valga la redundancia, del sistema de la piel y voy a explicar esto con más detalle. Luego voy al sistema que se conoce como el HINT, que es cabeza, ojo, orejas, nariz y garganta. Y en la cabeza estimo primeramente si hay dolor, lesiones, mareos, aturdimiento. En los ojos si hay cómo está la visión. Pues, si el paciente utiliza espejuelos o lentes de contacto, cuándo se realizó el último examen, si hay dolor, que esto es lo primero que se estima, ¿verdad? Siempre en cada sistema lo primero que se va a estimar es el dolor. Si tiene enrojecimiento de los ojos, algún desgarro, visión doble o borrosa, mancha, glaucoma o catarata. Luego estimo el estado de las orejas, cómo está la audición, si el paciente presenta tinnitus, vértigo, dolor de oído, infección, secreción. Voy a la nariz, si hay alguna congestión nasal, resfriado, secreción o picación, fiebre del heno, hemorragias nasales o sinusitis. Esto de fiebre del heno lo que
Es comúnmente también llamado como una rinitis alérgica y es cuando el paciente presenta estornudos, rinorrea, los ojos enrojecidos o acuosos y mucho picor. Luego voy a la garganta o boca y observo el estado de los dientes y las encías, si hay presencia de sangrado en las encías, si el paciente utiliza dentaduras postizas, cuándo fue su último examen dental. Según la guía y lo que establece el plan médico aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos es que se debe visitar al dentista de cada 6 meses o 2 veces al año. Así que es importante indagar un poco sobre cuándo fue el último examen dental o lo que comúnmente se conoce limpieza dental del paciente. Nuevamente, si hay dolor, que mencioné y lo dije anteriormente, el dolor es lo primero que se estima si el paciente presenta boca seca o algún tipo de ronquera. Luego voy al área del cuello, palpo o toco si hay presencia de bultos, algunas glándulas inflamadas, bocio, dolor, rigidez. Bajo al área torácica, observo y palpo lo que son los pechos y si hay bulto, dolor o molestias, secreciones y indago a mi paciente si se realiza el autoexamen de seno. También vamos a tener una presentación con este tipo de especificaciones. Estimo el sistema respiratorio, si el paciente está tosiendo, si en esa tos tiene algún esputo, perdón, cómo es ese esputo en cuestión de color, cantidad, hemóptisis, disnea, sibilancias, pleuresia, última radiografía. Estimo lo que es el sistema cardiovascular, si hay algún problema del corazón, hipertensión, fiebre reumática, soplos cardíacos, dolor o molestia en el pecho, palpitaciones, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema, electrocardiograma pasado si se ha realizado alguno, u otras pruebas cardiovasculares que se ha realizado recientemente o en el pasado. Luego voy a estimar el sistema gastrointestinal. Ahora estoy en el área del abdomen. Estimo si hay problemas para tragar, acidez estomacal, falta de apetito, náuseas, movimientos intestinales, cómo está ese movimiento intestinal, el color y tamaño de las heces, cambio en los hábitos intestinales, o sea, cuántas veces el paciente va al baño diariamente, sangrado rectal, heces negras o alquilatradas, hemorroides, estreñimiento, diarrea, dolor abdominal, intolerancia alimentaria si alguna, eructos excesivos o paso de gases, si hay ictericia, problemas del hígado o vesicular, biliar y hepatitis. Luego puedo estimar, evaluar el sistema vascular periferal, entiéndase brazos y piernas, las extremidades inferiores y superiores, claudicación intermitente, calambres en las piernas, si hay venas varicosas, coágulos en el pasado, hinchazón en pantorrillas, piernas y pies, cambios de color en las falanges de los dedos, entiéndase la punta de los dedos, enrojecimiento o sensibilidad. Luego paso a lo que es el sistema urinario. Estimo con qué frecuencia el paciente va al baño en la micción, que es cuántas veces orina, si hay presencia de poliuria, nocturia, urgencia, quemazón o dolor al orinar, hematuria, infección, cálculos renales, incontinencia y en varones la reducción de la potencia del flujo urinario o goteo. Esto puede darme una pista de que el paciente pueda estar presentando problemas de inflamación de próstata. Estimo el área genital, sobre todo si estoy en un área ginecológica, obstétrica o urología. En el sistema genital masculino observo presencia de hernia, secreción o llagas en el pene, testículos, dolor o masas en el área, antecedentes de infección venérea y si ha tenido un tratamiento adecuado o está en tratamiento por ello, prácticas de autoexamen y disfunción eréctil. El paciente masculino también se puede realizar el autoexamen de sus genitales para observar presencia de alguna masa o protuberancia. En el caso de la mujer, indago la edad de la menarquia, que fue la primera menstruación, la regularidad de esa menstruación, la frecuencia y duración de los periodos sangrados entre los periodos o coito, última menstruación o menopausia,
dismenorrea, tensión premenstrual, edad en la que tuvo la menopausia, los síntomas que presentó, si tiene alguna secreción vaginal, picazón, llagas, bulto o presenta igualmente alguna enfermedad o tuvo alguna infección venérea y si está o se trató. Lo que comenté anteriormente, la mujer estimo los números de embarazos, partos y abortos, complicaciones durante el parto o el embarazo y si utiliza o ha utilizado métodos anticonceptivos. En ambos, damas y caballeros, puedo estimar las preferencias sexuales también o las prácticas sexuales. El sistema musculoesquelético, estimo dolor muscular, articular, rigidez, artritis, gota, dolor de espalda. Si hay dolor, describir lo que les presenté anteriormente, describir la ubicación, hinchazón, enrojecimiento, sensibilidad, rigidez, limitación. Y ahí tomamos en cuenta lo que discutimos de los 7 atributos de un síntoma. Estimo muy importante el estado psiquiátrico o salud mental del paciente, si lo veo nervioso, tenso, con estado anímico como depresión, cambios en la memoria, si ha tenido intentos suicidas, muy importante. El sistema neurológico, si tiene dolor, mareos, vértigo, desmayos, convulsiones, debilidad, parálisis, entumecimiento o pérdida de sensación, hormigueo, temblores involuntarios. El hematológico, si ha tenido anemia, hematoma, sangrado, si tuvo transfusiones y bien importante, si en medio de esa transfusión presentó alguna reacción. Endocrino, si hay problemas de tiroides, intolerancia al calor o frío, salivación excesiva, hambre o sed excesiva. Esto nos puede dar un la de cómo está funcionando la tiroides. Hemos culminado ya la presentación. Tengan en cuenta que esta es la primera de todas las presentaciones que voy a estar dando durante el término. Y aquí les presento un vocabulario que va a ser su tarea para esta semana, en la que me va a dar una definición corta de cada una de los términos aquí: glaucoma, catarata, tinnitus, vértigo, bocio, hemóptisis, pleuresia, ortopnea, heces alquilatradas. Importante que si en toda la presentación usted entiende que no comprende uno de los términos aquí descritos, pues usted lo va a buscar, lógicamente, de fuentes fiables y por eso voy a dar puntos extras. Importante, esta tarea lo único que quiero es su nombre, la fecha y la definición de los términos y las referencias. Bien importante, por favor, las referencias, ¿ok? Fuente fiable. En conclusión, el examen físico es un método para recolectar datos y se inicia desde el primer contacto del profesional de enfermería con el paciente. Desde que ese paciente entra, nosotros ya estamos haciendo un examen físico. En la exploración, que se realiza con el fin de reconocer signos, síntomas y o alteraciones del cuerpo a la enfermedad, se utiliza en todo momento la observación, el conocimiento y la experiencia clínica para llevarlo a cabo con éxito.